¿Qué tal, melómanos y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Lunes Rayados. Antes de empezar, no te olvides suscribirte al canal, sígueme en las redes sociales, estamos en Instagram, en TikTok y en Twitter. Vamos directamente al grano, a la noticia rayada de la semana, en donde comento algún suceso relacionado al mundo de la música. Y el día de hoy les quiero hablar del nuevo disco de Swans. La banda, comandada por el señor Michael Gira, ha lanzado un nuevo disco llamado The Beggar. La verdad es que estaba bastante expectante este nuevo álbum de Swans, debido a que el año 2019 me parece salió el disco Living Meaning, el cual encuentro que es un disco bastante sólido luego después de esta magnífica trilogía que incorpora The Seer, To Be Kind y The Glowing Man. Y por supuesto que este álbum mantiene bastante la senda de la música que estaba haciendo Swans hasta ahora. Mantiene esta idea de post-rock con rock experimental, pero sin duda yo siento de que en esta ocasión lo orientan hacia un lado mucho más orientado al rock más gótico, acústico, que acostumbramos a escuchar en los primeros discos de los 90. Si bien igual le habíamos notado ciertas cosas en el disco anterior, Living Meaning, siento de que aquí lo llevan aún más allá y yo diría que este disco es realmente increíble y yo quedé bastante sorprendido con las cantidades de la cantidad como de elementos diferentes que hace rato que no escuchábamos de Swans. Por supuesto que está esta idea de construir, digamos, melodías, ir aumentando de intensidad y todo eso que caracteriza un poco al sonido moderno de Swans, pero también tiene canciones directas, al grano. Por ejemplo, Los Angeles City of Death es una canción de 3 minutos, súper directa, súper al grano, que tiene mucho de bandas como Velvet Underground, que es una influencia que es bastante clara en Swans. Por supuesto que está este lado más acústico, gótico, que caracteriza este sonido de los años 90, como la canción Ebbing, el cual en un momento tiene estas voces angelicales, y por supuesto tiene estos lados como de ritual, pero siento con mucha luz, y la gran parte de las letras de este disco habla de la mortalidad, habla de ese tipo de cosas, habla de la trascendencia, de la vida y de la muerte. Pero por supuesto, uno de los elementos más como no, digamos, llamativos de este álbum es, bueno, además del hecho que es un álbum de 2 horas, obviamente se entiende que es un disco de Swans, pero hay un tema que dura 43 minutos, que es realmente espectacular. O sea, yo quedé realmente removido frente a la construcción de esta obra, que por supuesto tiene estas secciones más drony, esta energía más rockera también, armonías de voces, que yo quedé loco cuando empecé a escuchar las armonías de voces de la canción It's Coming Is Real, que era del disco anterior, y de pronto aparece y una transición realmente hermosa. Realmente es una pieza fantásticamente construida. La verdad es que estoy bien he escuchado de este disco un par de veces solamente debido a la extensión. Realmente estoy súper agradado con este álbum de Swans. Creo que me gustó mucho más que el Living Meaning. Si bien Living Meaning tiene canciones que me gustan un montón, creo que The Beggar es un excelente álbum y que no puedo creer que Swans mantiene este nivel de entrega un disco tras otro. Además, creo que aquí incorpora cosas que no se estaban haciendo en discos anteriores, y yo creo que eso igual se agradece porque da un poco como de variabilidad frente a la propuesta. Considerando que ya Swans tiene una historia realmente larga, yo creo que The Beggar es un disco que más que bienvenido y que más que celebrable, porque creo que lo merece por el nivel de las canciones que están aquí. Así que bravo por Swans, bravo por Michael Gira y su gente. Vamos entonces a la segunda sección, el cual se me escucha esto, en donde comento algún lanzamiento nacional. Y el día de hoy quiero comentar brevemente este EP del grupo Deshabitado llamado Al Pasar, que me parece que es como un EP de una banda ya que se está formando de la onda más post-punk, con guitarras angulares, incesantes, bajos que van súper al frente con el ritmo de la batería, una voz más catatónica. En este caso la batería está marcado por un drum machine, y luego de la intro de este P pasa a un beat bastante rápido en Al Pasar, que está marcado por los drum machines. Se escucha como ese hi-hat muy característico de drum machines, con acordes arpegiados por un lado, sumados a las líneas de guitarra que van haciendo, pero también las líneas del bajo que van marcando el beat en conjunto con este drum machine. La voz se divide entre una que va haciendo una melodía más aguda y una que va haciendo más grave, un poco dándole esa característica como catatónico también de muchas bandas post-punk. En el tema Estación predominan las guitarras más limpias, con voces bastante melódicas, pero que luego se llenan de furia a la última parte, digamos, que una voz, digamos, haciendo estas melodías bastante como directas, no demasiado como expresivas
expresivo ni, digamos, proyectando la voz increíblemente, pero sí cumpliendo lo que tiene que hacer en su voz, pero llena esta furia, esta intensidad en la última parte. Mientras que, por su parte, el tema que cierra, que se llama Papel, esta onda mucho más danzable, acercándose mucho más a este lado de rock gótico, llenándose también de furia al final. De hecho, en la última parte de la canción tenemos como se acelera el beat a una cosa mucho más rápida con las guitarras ya más distorsionadas. Las influencias que tenemos acá, por supuesto, vienen del sonido post-punk, pero también tiene elementos secundarios de Cold Wave, influencias así como de cosas como Molchat Doma o cosas así que están como bastante en boga, pero también hay una onda de rock gótico, siento yo, que digamos que le da un poco ese aire oscuro, ominoso a este trabajo. Así que si te gusta esta onda como post-punkera, bien gótica, Cold Wave y ese tipo de cosas, dale una revisada, te va a gustar este EP de Deshabitado. Vamos entonces a la siguiente sección en donde muestro lo que yo escuché esta semana, y en el 4x4 que van a ver a continuación en pantalla van a ver que partí con una onda muy funk metal. Partí escuchando el disco Vivid de Living Colour, un verdadero clásico, con canciones por supuesto muy famosas como de Cult of Personality, pero realmente creo que Living Colour es una banda excelente, excelentes músicos, excelente vocalista. Y de la misma forma estuve escuchando una banda que tiene elementos de funk metal como es Fishbone, The Reality of My Surroundings. Este disco es una obra maestra que contiene muchas influencias de muchas cosas, la verdad. Tiene un elemento más ska, tiene elementos de varios lados musicales. Fishbone es una banda realmente interesante. Si no han escuchado este disco, háganlo porque realmente es un discazo, una obra maestra de los años 90. Luego de eso me pasé a algunos discos de acá. En primer lugar, este disco de El significado de las flores, El efecto nodriza, que realmente es un sólido disco de post-punk revival. Si te gusta tus Interpol, te gustan tus Arctic Monkeys antiguos, te va a encantar este trabajo. Y asimismo repasé el disco de La Brígida Orquesta, que se llama Música para la inmensa minoría, el cual se toma, aparte del jazz rap que caracteriza a La Brígida Orquesta, va abrazando influencias del neo soul, es bastante más melódico, bastante más cantado, a diferencia de otros discos. Igual mantiene, por supuesto, este lado de LMC que va rapeando y todo eso, así que realmente es muy recomendado. Luego de eso me pasé al lado más slacker rock, escuché este disco de Alex G que se llama Trick. No he indagado tanto en la discografía de Alex G, entonces quise estar dándole un poco más, y además el hecho que tengo un perrito en la portada, por supuesto que fue el camino a ir. Luego de eso me fui al hip hop más clásico, puro y duro, un clásico del rap, del hip hop en general, que es el Fear of the Black Planet de Public Enemy. Un discazo, la verdad. Como que siempre yo hablo, cuando hablo de Public Enemy, siempre hablo del disco It Takes an Inch and Found Millions, pero creo que este disco Fear of the Black Planet tiene temazos. Así que si no lo han escuchado, denle una revisada. Luego de eso me fui a una onda más jazzera, pero con elementos de música brasileña como samba, en este disco de Robson Jorge, Lincoln Olivetti, un excelente álbum que tiene este lado funky, groovero, pero también con el sabor de la música brasilera. Ya después de eso me fui a Tom Waits, el disco Blood Money, que es un disco posterior en la discografía de Tom Waits, pero que sin dudas es un álbum muy sólido, con excelentes canciones, con este lado blues, rockero, sucio, experimental, que caracteriza a Tom Waits y que nos encanta, ¿no? Y a propósito de vocalistas rudos y expresivos, tenemos este discazo ya, pero de un lado mucho más afilado, de Here's Collective, We're Still Here, un disco espectacular, un disco increíble, contiene vocalistas de muchas bandas acá invitados. Este es un proyecto de queercore, una banda que ya tenía como conocimiento, la verdad, que efectivamente gran parte de sus líricas habla como de la comunidad LGBTQ. Y aquí contiene invitados, como decía, de gente como The Body o también Full of Hell. Hay como muchos vocalistas diferentes y son canciones súper intensas y súper violentas. Así que excelente álbum. Como les contaba, estoy yendo a unos talleres de la música soul dirigidos por Marisol García, y a propósito de eso he estado revisando la onda más Motown. En este caso el disco In the Groove de Marvin Gaye, un excelente disco que marca gran parte de los primeros grandes discos de Marvin Gaye. Un sólido álbum. Yo quedé fascinado. Uno siempre va como al What's Going On o Let's Get It On, ese tipo de discos, pero este disco In the Groove es realmente recomendable si quieres meterte más en la discografía de Marvin Gaye. Y luego de eso me fue este clásico de The Four Tops, que era un grupo, digamos, vocal, que digamos que esto es como la gran característica de Motown, este sonido como de armonías vocales, canciones súper poperas dentro de este mundo soul. Así que ese disco Reach Out es súper bueno. Ya después de eso me fui a clásicos, me fui al clásico de Bob Dylan. Tenía ganas de escuchar Bob Dylan en estos días lluviosos, así que escuché el Blonde on Blonde, un álbum, un discazo que expande la paleta de sonido de Bob Dylan.
una onda mucho más dispersa y con excentricidad, así que me encanta este álbum. Y luego de eso volví al soul, pero lado más soul, groovero, medio funky, con Stevie Wonder, Music of My Mind. Un excelente disco, un excelente músico. Realmente Stevie Wonder tiene demasiados discazos y este es uno de ellos. Por si no dieron cuenta, hice una entrevista hace unos días atrás a Juan Desordenado, de Columpios al Suelo. Entonces, en la preparación de esta entrevista, estuve escuchando el disco Visiones de Juan Desordenado, un excelente álbum que tiene elementos de neopsicodelia, y también escuché el disco de Columpios al Suelo, que fue, para muchos saben, mi disco favorito del año pasado. Finalicé escuchando a mi querido David Bowie, el disco Young Americans, que por cierto esto fue grabado dentro de los estudios de los músicos soul. A propósito del soul, David Bowie grabó con músicos soul y en los estudios de, no sé si de Stax o no me acuerdo de quién, grabó este disco Young Americans, que por cierto es un gran disco de David Bowie. Eso escuché durante esta semana y vamos a la última sección, en donde les respondo a las preguntas que me hicieron por Instagram. Primera pregunta dice, ¿qué te parece la peor reseña de Fantano? Yo diría que hay reseñas que como que siento que subvaloró un poco el álbum. Por ejemplo, Sufjan Stevens siento que subvaloró bastante el Cardinal Lowell. Para mí, si bien es una reseña positiva, un 7, es una reseña positiva, creo que lo subvaloró. Creo que al menos es un 8. Al menos. Creo que es un disco demasiado importante y demasiado como impactante como para ponerle un 7. Pero eso es un detalle. Pero yo diría que lo que me problema más de Fantano son sus reseñas de metal. Creo que en general son bastante sesgadas. Su visión del metal me parece como bastante como específica y como que aplica esa especificidad al resto de la música que escucha. Al de Death Heaven, que ya no es metal, se va a una onda más shoegaze, le puso un 3. Y ok, no es el disco de shoegaze más revolucionario, pero no es un 3. Un 3 es un disco realmente malo y no creo que sea ese el caso en el de Death Heaven. Y siempre habla con mucho desdén de muchas bandas de metal que en general son muy técnicas o como muy de un sonido muy puro. Por ejemplo, Meshuggah o Trivium o Devin Townsend. Siempre habla pestes de esas bandas. A Meshuggah incluso le puso un Not Good y yo encuentro que es demasiado excesivo y bastante irrespetuoso. Fantano, lo único que desconfío de Fantano son opiniones desde el metal. Igual a veces habla de metal muy genial y habla de metal como súper interesante, pero normalmente no soy tan como, no le creo mucho cuando habla de metal, ¿cierto? De que depende, es muy cejado. Segunda pregunta a propósito del metal. Opinión sobre el metal, se está volviendo muy popero. Yo creo que esta pregunta igual está un poco como con fecha, porque siento de que normalmente se habló mucho de esto en los 2000 cuando salió el metalcore y habían bandas como Trivium, por ejemplo, que salió este lado más melodic metalcore y decían, el metal se está poniendo popero. Yo creo que siempre el metal igual ha tenido como un acercamiento a la estructura de canción pop, en el sentido de que no hay, por ejemplo, si tú escuchas cosas como Ozzy Osbourne o cosas de ese tipo, o incluso Iron Maiden, si bien son proyectos de heavy metal o de heavy rock, de esa onda, igual hay un elemento pop ahí, en la estructura de la canción, con el coro atrapante. Entonces siempre ha estado ese aspecto en muchas bandas. Canciones como Nothing Else Matters de Metallica, si bien una buena banda de heavy metal, igual sigue siendo un elemento popero. Entonces yo no creo que el metal se está poniendo popero. Hay bandas que se acercan a un sonido más melódico y está perfecto, pero hay bandas que no. Y si tú has escuchado música de metal hoy en día, hay muchas bandas que se alejan absolutamente a lo popero. O sea, ¿tú crees que Liturgy es popero? ¿Tú crees que Imperial Triumphant es popero? Yo no creo que sea popero. Entonces sé que hay bandas que se acercan a ese lado más melódico, pero yo no haría como porque esas bandas existen, todo el género se está volviendo popero. Última pregunta, mi top 3 de King Gizzard. Mi top 3 de King Gizzard es, en tercer lugar iría el Infest the Rustnest, que me encanta ese disco, me fascina, aunque yo creo que el disco que salió y comenté la semana pasada podría hacerle la pelea. Segundo lugar, el Nonagon Infinity, creo que es un disco realmente increíble, tiene canciones espectaculares. Y el primer lugar que tengo atesorado en mi corazón es el Flying Microtonal Banana. Yo diría que ese es como mi disco favorito de King Gizzard. Diría que me gusta más ese lado más rockero, pero sin duda igual quiero hacer una mención al Pepper Maché porque me gusta mucho ese disco más acústico de King Gizzard. Diría que esos son mis 3 y ahí con un bonus track. Eso, así que igual cualquier selección de King Gizzard es aceptable. Dejar hasta aquí, muchas gracias por ver este video. Si es la primera vez que ves este canal, este es un espacio dedicado a hablar de música, especialmente de Chile, pero también hablamos de otras cositas como pueden ver. Así que muchas gracias por ver este video, les deseo una feliz semana, cuídense mucho. Chao, chao.